Amén. Nuestro estudio se supone que es el día de mañana, miércoles, pero estamos ubicados en un lugar determinado de la ciudad de Guatemala, en donde los días 31 de octubre aquí se pone interesante. Así es que no vamos a exponer a nadie, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, si están listos, estamos estudiando el Salmo 119. Y hemos estado trabajando bajo la letra Vav ya desde hace rato. Miren todo lo que le sacamos a estos versos, del verso 41 al verso 48. Y nos falta un detalle, y es el valor numérico de la letra Vav. Todo el alfabeto hebreo tiene unas particularidades maravillosas. Cada letra tiene un significado y cada letra tiene un valor numérico. Y el estudio de los números en la Biblia es tremendamente interesante e importante. Gracias. Son parte de toda la Escritura, y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así es que si ahí dice 6 y no 5 ni 7, es porque es 6. Eso tiene que ser importante porque está en la Escritura. Si no, allí tendríamos una pieza de información que no necesitamos. Bueno, agarre unas tijeras y recorte el número 6 cada vez que aparece en su Biblia y tírelo a la basura. Pero ya sabemos mejor, ¿verdad? La palabra de Dios es maravillosa. Ya les he explicado que el estudio de los números se llama gematría. Y si nos dedicáramos a estudiar la palabra de Dios desde ese ángulo, bueno, tendríamos que empezar de cero y terminar de aquí a quién sabe cuántas décadas, ¿verdad? Amén. Ahora, un asunto con esto es que también se puede prestar mucho a la especulación, porque nosotros disponemos que el número significa tal cosa, y a veces nos casamos con un significado porque en este contexto significa eso, pero resulta que en este otro contexto está hablando de otra cosa. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Baste con saber que eso existe, ¿sí? Y pues cuando nos encontremos con ciertos números que son muy relevantes, muy importantes, pues por lo menos saber qué significan nos va a abrir un significado, valga la redundancia, a esa porción de la Escritura que no hubiéramos encontrado de otra manera anteriormente. ¿Sí? Amén. ¿Están emocionados? Amén. Bueno, hemos estado aprendiendo cosas bellísimas. Qué linda es la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y cuánto misterio encierra cada detalle. Pero básicamente el número 6 representa varias cosas. Representa la obra física completa de Dios. Completa. Representa el mundo físico, por supuesto. Es más o menos decir de otra manera lo mismo. Representa el hombre o la humanidad. El hombre y su obra. El 6 básicamente gira alrededor pues del hombre o de la humanidad o de lo creado o de lo físico. Amén. Exploremos algunas citas y luego mi plan es llevarlos al 666 del anticristo, a ver si lo logramos. ¿Ok? Vámonos a Génesis 1:26. Génesis 1:26. A ver, sí. Y déjenme ver. Sí, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra
los creó. Y verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El hombre fue hecho el día sexto. El día séptimo, cuando lleguemos al número 7 lo vamos a ver, pero el 7 es el número completo, el número de reposo. Dios cesó de sus obras el séptimo día, pero el sexto día, el 6 es considerado un número incompleto. ¿Por qué? Bueno, es cuestión de interpretación de números en lo que es la gematría. Toda la vida lo consideran un número incompleto porque se refiere al hombre, pues. Y 7, un número completo, se refiere al Señor Jesucristo. El tabernáculo tiene 7 muebles, por ejemplo, ¿verdad? 7 días de la semana creativa, incluyendo el último, que es el día que Dios reposó. Pero bueno, enfoquémonos en el 6. El 6 se refiere al hombre, se refiere a la obra creativa de Dios, se refiere al hombre, al mundo físico. Vean qué más encontramos con el 6. Éxodo 16, verso 23. Éxodo 16, 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Así es que el maná tenían 6 días para recogerlo. El sexto día Dios prometió una doble porción de maná para los israelitas, porque el séptimo día no tenían que salir a buscar el maná, tenían que reposar. Ahora, reposar no significa no hacer nada. El séptimo día de la semana creativa, Dios no se quedó sin hacer nada. Todavía está sustentando todo el universo, ¿verdad? Amén. Reposar es cesar de una actividad determinada. El sexto día ellos tenían que abstenerse de recoger el maná. Ese día cesaba esta actividad que se llama levantarse de mañana para ir a recoger el maná. Pero el séptimo día no era que se quedaran en sus casas de brazos cruzados. El séptimo día debían dedicarlo a Dios y adorar a Dios y enfocarse en Dios. Y Dios iba a darles la provisión necesaria física para poder ellos tener sustento y aún así poder desocuparse de eso el séptimo día y adorar al Señor con todo su corazón. Amén. Eso es algo que ustedes saben. En el pasado, en los países de trascendencia cristiana, en el sentido que sea, toda la vida se respetó el séptimo día, que es en el cristianismo, pues es el día domingo, ¿verdad? Para cesar y reposar y buscar a Dios. Y si ustedes por lo menos tienen la honorable edad que yo tengo, se recordarán que el día domingo no se abría ni un solo establecimiento comercial. ¿Se acuerdan? De hecho, lo cerraban sábado al mediodía y días festivos. Y si a usted se le olvidó algo, problema suyo. Va a tener que prescindir de eso hasta el día lunes que vuelven a abrir. ¿Sí? Así solía ser. Y hay algunos países en donde todavía se hace de esa manera. Quedan muy pocos, por cierto, ¿verdad? La codicia le ganó la carrera a ese principio, y hoy en día abren el domingo hasta con la esperanza que es el día que más van a vender probablemente, ¿verdad? O sea, la mentalidad del mundo que está influenciado por la serpiente es: todo lo que saque a Dios del cuadro va a estar buenísimo, ¿verdad? Pero no es así como Dios lo estableció. Así es que el séptimo día, o sea, uno recoge su comida
Y uno tiene 6 días para trabajar y 6 días para recoger su comida. Pero el séptimo día es para cesar esas actividades que giran alrededor de mi persona, mis necesidades, mi familia. Y el séptimo día Dios lo diseñó para que nos enfocáramos en Dios. Hay todo un debate, ¿verdad?, en que si el séptimo día es el sábado o es el domingo. Mire, ¿qué importa? Usted trabaje 6 días y dedíquese a Dios un día. Y alguien dirá, ¿y si me dedico a Dios el resto de la semana también? ¿Cuánto mejor? Amén. Pero es bastante obvio que el 6 es un número que indica todo lo que tiene que ver con el hombre, su obra, su persona, su naturaleza, su obra, ¿verdad? Muy bien. En Éxodo capítulo 20, del 8 al 11, y aquí estamos en el Decálogo, los 10 mandamientos. Y hay personas que de paso vamos a ver, vamos a tocarlo aquí. Ok, Éxodo 20, verso 8. Éxodo 28. Este es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quedó como mandato el que la gente pudiera desenfocarse de sus propias necesidades y de su propia vida y enfocarse en Dios, por lo menos una vez cada 7 días, ¿verdad? Amén. Hay personas que me han preguntado acerca del famoso día de reposo, ¿verdad? Y que cuándo se debe celebrar y que cómo se debe celebrar y que todo lo demás, y que si es un mandamiento entonces tenemos que guardar un día y no el otro y cosas así. Miren cuál es el principio espiritual. Y mi respuesta es la siguiente: obviamente hay algo más con esto que quedarnos encerrados en casa una vez a la semana, porque estamos hablando de la ley moral de Dios. Entonces la primera pregunta que yo hago es: ¿tiene algún beneficio moral y espiritual para mí encerrarme un día a la semana? O sea, quiero decir, la acción de encerrarme, que es como lo toman algunos, ¿verdad? Creo que no está hablando de eso, ¿verdad? Porque eso no tiene ninguna virtud moral, ¿o sí? No, obviamente está hablando de algo más. Y incluso está hablando de principios más altos, ¿verdad? ¿Saben de qué nos está hablando esto? De encontrar nuestro reposo en el Señor Jesucristo, el número 7. Amén. Y si no hemos encontrado nuestro reposo en el Señor Jesucristo, estamos violando el cuarto mandamiento. ¿Qué es reposar en el Señor Jesucristo? Confianza plena en su obra redentora y en el poder de su sangre y en su perdón. Confianza plena en que Él es el soberano, la cabeza sobre todas las cosas y Él tiene el control. Una cosa es reposar por fuera físicamente y otra cosa es estar reposados por dentro, ¿verdad? Amén. Pero de todos modos sí hay una virtud en enfocarnos en Dios. El día que nos enfocamos en Dios de manera enfática, ¿verdad? De acuerdo. Por eso yo no creo en cosas como, bueno, pues lo voy a mencionar, ¿verdad? Ya ni siquiera existe era una iglesia en California. Ya ni existe. Por eso lo digo. Pero en el afán de tratar de facilitarle tanto la vida a los congregantes, alquilaron un autocinema. Y entonces el predicador predicaba, yo no sé cómo lo veían hasta atrás, ¿verdad? Pero la gente llegaba en shorts y con sus tablas de surf al servicio, al autocinema, me imagino que en sus autos convertibles, en sus Wranglers, y entonces terminaba el servicio y seguían su camino para la playa. ¡Qué conveniente! ¡Qué desastre! Eso no es enfocarse en Dios. Enfocarse en Dios no es voy a ir a un servicio que me quede conveniente y que sea cortito y que sea tempranito, así puedo yo disfrutar del resto de mi domingo. ¿Es eso enfocarse en Dios? Y lamentablemente mucha gente reduce su relación con Dios a eso, ¿verdad? Amén. Obviamente es algo más que eso. Pero el hecho es que nuevamente 6 días trabajarás. Así es que el 6 tiene que ver con el hombre y su obra.
Éxodo 21, verso 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre, de balde. En otras palabras, sin paga alguna. 6 años te servirá, el séptimo saldrá libre. Éxodo 23, del 10 al 13. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Así es que ahí tienen también, ¿verdad? Obviamente el año séptimo o el día séptimo tenía que ver con cuánta confianza tenían ellos en Dios. Porque si tenían que cesar de trabajar un día, imagínense ustedes, y uno es una persona totalmente afanosa y uno cree que el mundo gira porque uno lo hace girar. Qué gran prueba de confianza en Dios el poder cesar nuestras propias labores y poder dedicarnos a meditar en Dios y a adorar a Dios y a servir a Dios por lo menos un día de la semana. ¿Lo ven? ¿Sí? Es como cuando Dios le pedía a los varones israelitas cesar sus labores en las 3 épocas más laboriosas del año en cuanto a la agricultura. Ellos tenían que subir a Jerusalén a adorar al Señor para la fiesta de la Pascua, que era cuando se empezaban a sembrar sus campos y empezaban a salir los primeros frutos. Para Pascua, panes sin levadura y primicias tenían que cesar sus labores y subir como por 1 o 2 semanas a Jerusalén a adorar a Dios. Luego otra vez, en verano, cuando está creciendo la cosecha, tenían que y están ahí hasta produciendo los primeros frutos, pero así full, no solo las primeras ramitas como en primavera, sino full los primeros frutos. En verano tenían que dejar sus cosechas y tenían que subir a Jerusalén a adorar. Tenían que celebrar la fiesta de Pentecostés. Eso era más o menos a medio año. Y luego, ¿qué creen? Las cosechas se recogían en otoño. Y en otoño Dios los mandó a cesar sus labores y a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben qué estaba haciendo Dios? Probando su confianza. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a ver. Hay un montón acá de citas. Bueno, vamos a ver. Éxodo 24:15. Éxodo 24, verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Así es que la nube estuvo cubriendo el monte por 6 días. El séptimo día Dios llamó a Moisés. El séptimo día Dios iba a entrar en acción ahí, ¿verdad? Solo para que vean el 6 y el 7, el 6 y el 7. Ahora estoy viendo algunas cosas acá. El número 6 en algunas ocasiones se utiliza en conexión con la humanidad del Señor Jesucristo también. Pues al fin el 6 tiene que ver con lo humano, ¿sí? No necesariamente únicamente el lado imperfecto de la humanidad, ¿verdad? Y por ejemplo, en Éxodo 26, versos del 7 al 13, habla de las cortinas de pelo de cabra que cubrían el tabernáculo. Dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte
y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la 6ª cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro lado, para cubrirlo. El tabernáculo tenía, déjenme ver si tengo por acá mi dibujo del tabernáculo. Espérenme, acá está. El tabernáculo tenía 4 diferentes clases de cubiertas en el santuario. Aquí vemos la última, por supuesto, que era la exterior, que era la que estaba hecha con pieles de tejones. Pero debajo de esa habían otras 3. Las personas que entraban al santuario veían la primera. Y la primera era una cubierta hecha con hilos de azul, púrpura, carmesí y lino blanco, con figuras de querubines tejidas. Entonces, si el sacerdote entraba al tabernáculo, en el techo veía tejidos querubines con estos 4 colores, ¿verdad? Luego la siguiente cubierta, si estoy bien, era la de las pelo de cabra. Luego había otra que era de pieles de carneros, pieles teñidas de color rojo. Y luego la última era la de piel de tejón. Todo esto nos habla de aspectos del Señor Jesucristo, ¿verdad? De su humanidad perfecta. Pero la cubierta de pelo de cabras tiene la particular. Todas las demás eran 10 que tenían que coser, pero la de pelo de cabras era 11. ¿Cómo formamos nosotros el número 11? 6 más 5. ¿Qué representa el 5? Gracia. Y 6, humanidad. ¿Verdad? Aquí es la humanidad de Cristo. Entonces ahí tienen un cuadro precioso de cómo la gracia de Dios se unió a la humanidad del Señor Jesucristo, para venir el Señor Jesucristo a revelarnos la gracia divina, ¿verdad? Amén. 6 más 5. El número 6 en conexión al Señor Jesucristo lo encontramos en el candelero también. Y también lo encontramos en la mesa de los panes de la proposición. Por ejemplo, ¿se acuerdan del candelero? Tenía su caña central y tenía 3 brazos que salían de cada lado. Así funcionaba el candelero. Y aquí tenía 7 lámparas, ¿verdad? Y sus adornos, sus 66 adornos. La caña central representa al Señor Jesucristo, el lado divino del Señor Jesucristo. Y aquí es donde reposaba el Espíritu de Jehová, representado en esa lamparilla, ¿verdad? Pero las brazos laterales del candelero son 6 brazos. Allí tiene que estar reflejada la humanidad del Señor Jesucristo, unida a la divinidad del Señor Jesucristo. Así es que aquí tenemos a Cristo, el lado divino, y aquí tenemos a Jesús, el lado humano. No podemos separar uno del otro. Y Cristo y Jesús, el lado humano y el lado divino, es a quien Dios ungió para venir a darnos toda la luz de la verdad que necesitamos nosotros tener en cuanto a quién es el Señor Jesús, en cuanto a quién es Dios el Padre. Amén. Entonces aquí vemos de manera muy particular la caña central y 6 brazos. Cristo divino y la humanidad del Señor Jesucristo perfectamente unida a Cristo, ¿verdad? A la divinidad de Cristo. ¿Lo ven? Ok. Luego en la mesa con los 12 panes de la proposición encontramos el mismo principio. Porque era una mesa, ¿se acuerdan? Tenía aquí sus anillos y sus barras para llevar la mesa. Tenía doble cornisa o 2 coronas. Y aquí arriba ponían el pan de la proposición en 2 filas de 6 panes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego aquí arriba ponían un incensario y quemaban frankincenso, ¿verdad? Ahí está.
Así es que ahí tenemos nosotros, Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Y si Cristo, el verbo divino, no se hubiera hecho hombre y no se hubiera entregado voluntariamente para ser quebrado por nosotros, para poder ser repartido entre nosotros y que podamos nosotros comer de él, no hubiéramos podido comer de él. Para el hombre era totalmente imposible comer de la naturaleza divina sin el mediador, el Señor Jesucristo, que es ambos Dios y ambos Dios y hombre. Amén. Por eso necesitamos al Señor Jesucristo. ¿Sí? El hombre se corrompió hasta tal grado que su naturaleza se volvió completamente extraña a la naturaleza de Dios. Así es que el hombre, por más que pretenda querer hacerlo, el hombre no puede tener comunión con Dios. Creen que la tienen porque saben acerca de Dios, pero saber acerca de Dios no es tener comunión con Dios. Por eso necesitamos de un puente que uniera la divinidad con la humanidad. Amén. Y por eso tenemos al Señor Jesucristo, que es 100% divino, 100% humano. Por eso la Biblia Jesús enfáticamente dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es esa conexión entre lo divino y lo humano. Era necesario que el Verbo, el creador de todas las cosas, se hiciera hombre para poder venir y reconciliar a los hombres, a la criatura, con el Creador. Amén. Entonces, gracias a Dios, Él se convirtió en un pan para que nosotros pudiéramos venir y servirnos y comer de su naturaleza y ser fortalecidos por el Señor Jesucristo. Amén. Aquí tenemos estos 12 panes. Esos panes los comía el sacerdote precisamente en el día de reposo. Ese día los sacerdotes comían de estos panes y renovaban los panes sobre la mesa y ponían panes nuevos. ¿Se acuerdan cuando David estaba huyendo de Saúl y con sus hombres y llegó a donde estaban los sacerdotes? Y le dijo al sacerdote, dame de comer, y le dijo, pues lo único que tengo es pan de la proposición. Y le sirvió pan de la proposición a David, ¿sí? Y ahí tenían la espada de Goliat, también se acuerdan. Y le dio a David la espada de Goliat. Bueno, David comió el pan de la proposición y Dios no lo reprendió, no tuvo ningún problema. En cambio, ¿se acuerdan? El rey Usías quemó incienso en el lugar santo y Dios lo golpeó con lepra, ¿verdad? ¿Sí? David no tuvo ningún problema en vestir un efod y danzar delante del arca. Dios nunca lo reprendió, pero un día Saúl presentó un sacrificio adelantándosele a Samuel y le fue re mal. ¿Cuál es la diferencia? Ahí tienen ustedes, hay un sacerdocio eterno, divino, que siempre ha sido. Es el sacerdocio espiritual de Melquisedec. Eso es lo que tenía David. Amén. Bueno, pero el hecho es que ustedes y yo podemos comer de ese pan. Se llama Cristo el pan de vida. En total eran 12 panes. El número 12 habla de su gobierno. Vamos a llegar al 12, no con las letras, pero tenemos que tocar el 12 porque es un número bien importante, ¿verdad? Toda la Nueva Jerusalén, todas sus medidas son múltiplo de 12. Pero 12 representa el gobierno del Señor Jesucristo. Así es que a medida que comemos de su palabra, que vamos asimilando su naturaleza, su carácter en nuestra vida, más y más se va formando su gobierno en nosotros. Más y más vamos convirtiéndonos en personas más sumisas a su soberanía, a su gobierno. Comer de Cristo nos hace cada vez más obedientes, más reverentes al Señor Jesucristo. Si no estamos siendo cada vez más reverentes y obedientes y sumisos y humildes al Señor Jesucristo, no digamos que estamos comiendo de su naturaleza. Obviamente no hemos estado comiendo pan, o a lo mejor no hemos estado comiendo el pan correcto, ¿verdad? Amén. Ahora, noten qué interesante. Aquí estamos a nivel del lugar santo, ¿verdad? Del tabernáculo. Aquí hay un 6, aquí hay otro 6 y aquí hay otro 6. ¿De dónde creen que el diablo agarró la idea?
Y la palabra número, vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 13, verso 17. Apocalipsis 13, verso 17. A ver, leamos. Aquí están hablando acerca del trabajo y el ministerio del falso profeta durante el periodo de gran tribulación. Leamos desde el 16, ¿verdad? Bueno, desde el 15, mejor desde el 14, mejor desde el 13, mejor desde el 11. Leamos desde el 11. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia. O sea, la humanidad no solo va a lidiar con el anticristo, la humanidad va a tener que lidiar con el falso profeta. ¿Y quién les da su poder sino el dragón? Así es que va a haber una trinidad diabólica operando para la gran tribulación: el dragón, el anticristo o la bestia y el falso profeta, imitando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Este es el falso profeta. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En otras palabras, miren el engaño. Ay, pero si se oye tan dulce lo que dice. Ajá. Bueno, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este es el anticristo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, tratando de imitar lo que están haciendo los 2 testigos, ¿se acuerdan? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El periodo de gran tribulación es un periodo en el que yo no quiero estar metido. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. O sea, ahí no vale cuánto dinero tiene, qué posición ocupa, a quién conoce en el gobierno. Ahí no vale nada de eso. Ajá, a todos, dice, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto tiene que referirse a varias cosas, ¿verdad? Varias cosas. Interesantemente, la palabra número, si ustedes la exploran en el diccionario griego, viene de una raíz que significa expiar pecado. Y ahí podemos empezar a descubrir la clase de engaño con la que se va a vender al mundo este individuo, ¿verdad? ¿Saben qué va a hacer? Va a hacer que la gente se sienta tan bien y tan en paz que van a decir: ese señor ahí, ese tiene que ser el Mesías. Nunca antes me había sentido yo también. Va a ser terrible el engaño. Ya está haciendo. Ajá. Ok. Pero ¿qué más? Dice, es número de hombre, ¿verdad? Bueno, otra cosa, perdón, no nos adelantemos. Voy a borrar esto aquí. En el lugar santo del tabernáculo encontramos 3 seises, ¿verdad? 6 en los brazos del candelero, 6 en cada fila de los panes de la proposición. Entonces, obviamente, otra cosa que va a imitar el anticristo es la luz. Luz y pan o sustento. Va a sonar tan sabio, tan inteligente lo que él va a estar diciendo, ¿verdad? Que la gente va a creer que es correcto,
que lo que están oyendo es la verdad y la van a asimilar con total facilidad. Además, se sienten tan bien cada vez que este individuo abre su boca, ¿verdad? ¿Se acuerdan que por otro lado dice que de la boca del dragón, de la boca del falso profeta y de la boca del anticristo salen 3 espíritus a manera de rana que engañan, se van al mundo entero y engañan al mundo entero? Son espíritus de engaño. Ahora, no tenemos que esperar a la gran tribulación para dejar que las ranas nos croen. ¿Sí? El engaño ya está. Amén. Y si nosotros somos cristianos que no abrimos nuestra Biblia, no vamos a saber cuándo es engaño y no vamos a saber cuándo es veraz lo que estamos oyendo. Así es que más nos vale familiarizarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Y conocer la verdad del Señor Jesucristo y lo que Dios está diciendo. Amén. Pero el anticristo va a venir y va a imitar la luz y el pan o el sustento que nos da la palabra de Dios. Va a hacer que la gente se sienta tan satisfecha, tan saciada, tan fortalecida, que yo creo que él no va a tener ninguna dificultad en marcar a mucha gente. La gente va a venir voluntariamente y van a decir, eso quiero, ¿verdad? Qué bien me hace sentir. Además, el anticristo va a venir cuando esta cosa de háganme sentir bien va a estar en su pináculo, ¿verdad? Eso ya está establecido en la tierra. Hoy en día a la gente le importa más sentirse bien que cualquier otra cosa. Háganme sentir bien, ¿verdad? Aún en el mundo cristiano está permeada esta mentalidad, porque la gente cree que la razón para ir a la iglesia es para que lo hagan sentir bien. ¿Sí? Bueno, la presencia de Dios nos hace sentir bien, pero no siempre sentimos algo necesariamente, que quiere decir que Dios se desapareció. De ninguna manera. Y Dios es tan sabio que va a permitir periodos en los que no sintamos nada para que no nos casemos con el sentimiento. Y por el otro lado, a veces Dios viene con la espada de la palabra. Y si mete el filo de la palabra en nuestra naturaleza y nuestras actitudes carnales, no creo que la carne se vaya a sentir muy bien, ¿verdad? Ajá. Pero la gente cree que Dios existe para hacerlos sentir bien. Quiere decir que cuando aparezca el anticristo, esa mentalidad va a estar tan permeada, aún en los cristianos, que muchos van a caer. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el anticristo va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer? Eso no solo significa que les va a quitar la vida, también los va a vencer seduciéndolos. ¿Sí? Así es que ahí tienen ustedes una manera de ver el origen de este misterioso número, ¿verdad? 3 6. Puede ser que cuando aparezca en la gematría o el valor numérico de su nombre sume 666. Por supuesto que puede ser posible, ¿verdad? Ahora, hay personas que también se fanatizan con esto y empiezan a verle 3 6 a las placas de los carros y a los códigos de barras. Y entonces, es del anticristo. No, pues tampoco, ¿verdad? Por supuesto que no es eso. Esta famosa marca va a ser algo mucho más serio y grave que solo eso, ¿verdad? Amén. Así como el Señor nos está marcando y nos va a marcar a nosotros. La Biblia dice que al que venciere, Dios escribirá sobre él. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Y en Apocalipsis 14 habla de los 144,000 que tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, ¿de dónde creen que el diablo sacó la idea de los tatuajes? Yo quiero que sea Dios el que me marque con su nombre. Y el nombre con el que Dios me va a marcar, les voy a contar un tremendo misterio. No es algo que va a venir de fuera a marcarme. Es algo que va a salir de dentro y va a quedar permanentemente visible para que todos lean el nombre o la naturaleza que Dios escribió en mi corazón mientras yo se lo permití. Amén. Amén. Así es que al diablo, mándenlo al diablo con sus pobres y tristes y
imitaciones burlescas. Amén. Ok, gracias a Dios. Muy bien, pero hay algo más con esto del 666. Es número de hombre, en el sentido de, acuérdense, tiene que ver con la plenitud de la naturaleza humana. Ahora, aquí sí estamos hablando del lado caído de la naturaleza humana. El anticristo y todo su sistema, ¿saben a qué apela? Al orgullo humano, al viejo corazón y sus inclinaciones y sus deseos desordenados. ¿Sí? El anticristo va a ser tan aceptado, y el sistema del anticristo está siendo tan aceptado hoy en día porque agrada la carne. ¿Sí? 3 seises, o sea, y aún no es grave. ¿Se imaginan 3? O sea, la plenitud de la naturaleza humana caída al cubo. ¿Sí? Todo vale. Todo vale. Y lamentablemente también yo veo que eso se está permeando en el mundo cristiano. ¿Y esto qué tiene de malo? ¿Y aquello qué tiene de malo? ¿Verdad? Cierto. ¿Por qué? Porque hace que mi carne se sienta bien. Ese es el sistema del anticristo. Amén. Si a Dios no le gusta, no queremos tener nada que ver con eso, ¿o sí? No importa cuán bien se sienta nuestra carne. Es más, si la carne se siente bien, temamos y empecemos a doblar rodillas y a decir: Señor, aquí hay algo de lo que debo deshacerme. Aquí hay algo que no está bien. La plenitud de la naturaleza humana caída. Entonces, tienen ustedes cosas con relación al anticristo, como por ejemplo en el verso, capítulo 13, verso 2. Capítulo 13, verso 2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿se acuerdan ustedes del libro de Daniel? Nabucodonosor tuvo un sueño y soñó esta estatua. Y su cabeza era de oro, representándolo a él, el imperio babilónico. Los brazos y el pecho eran de plata, representando al imperio medo-persa. Luego el tronco y las piernas eran de bronce, representando el imperio griego. Y luego los pies el tronco era de bronce, las piernas eran de hierro, representando al imperio romano. Y luego tenía 10 dedos que eran mezcla de hierro con barro, representando lo que nos ha llegado hasta aquí hoy. El legado del sistema romano en una mezcla entre débil y tiránica, de democracias débiles con tiranos que no hay modo que se salgan de sus sillas y cosas así. Las cosas que tiene que sufrir el mundo hoy en día, ¿verdad? Pero luego, años más tarde, ya en tiempos, creo que fue en tiempos de Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, Dios le dio a Daniel un sueño y le mostró otra vez estos imperios mundiales que habrían de levantarse. Él estaba bajo el imperio, ya estaba bajo el imperio babilónico todavía. Después vinieron los medopersas, ¿verdad? Cabal en tiempos de Belsasar. Pero él vio la naturaleza de estos imperios y vio que el imperio babilónico era representado por un león. ¿Se acuerdan? El imperio medo-persa por un oso, el imperio griego por un leopardo y el imperio romano por una bestia espantosa y terrible. Entonces viene Juan en el libro de Apocalipsis y a él le es revelada la naturaleza de la persona del anticristo. Y adivinen qué, dice: ¿ves a esa personita? Ahí está la bestia, ahí está el león, ahí está el leopardo y ahí está el oso. Todo en una sola persona. Agarren todos los imperios mundiales, métanlos a la licuadora y vacíenlos en el molde de un solo individuo. Ese es el anticristo. O sea, no hay nada que quede fuera, pues. Todo lo que el hombre es capaz de hacer para imponer su fuerza y su poder va a estar presente en el anticristo. Que sea una bestia significa, como era descrito el imperio romano, significa una cosa sin sentimientos, sin emociones, una cosa que está para hacer su voluntad sin importarle nada.
Que sea un león significa que Él es la autoridad y nadie le dice qué puede hacer. Él manda, punto. Que sea un oso significa que va a valerse de la fuerza bruta para imponerse. Que sea un leopardo significa que lo va a hacer rápido, con velocidad de rayo. Y díganme si lo que estamos viendo que está posesionándose del mundo, díganme si no está caminando rapidísimo. 1, 2, nos está siendo impuesto a la fuerza. Ajá, no importa cuánto marchemos, cuánto levantemos pancartas, cuánta bulla hagamos, o sea, lo que tiene que pasar va a pasar. Vamos a seguir haciendo bulla, pero lo que tiene que pasar va a pasar. Amén. Vean esto caminando como está caminando, es una cosa increíble, ¿verdad? Así es que ahí tienen ustedes, el 666 dice, es un número de hombre, porque todo lo que pueda hablar de la humanidad caída está presente en este individuo tremendo. Ahora, no se les olvide que quien corrompió la naturaleza humana es el dragón, ¿verdad? Así es que cuando uno anda en la carne y actúa en la carne, ¿uno qué está haciendo? Sino dándole rienda suelta a la naturaleza serpentina que tiene uno en su viejo corazón. Uno está haciendo la voluntad del enemigo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Amén. Entonces el enemigo se va a aprovechar de la humanidad caída del ser humano. ¿Y saben qué va a hacer? En vez de pelear en contra de ella, va a pavimentarle el camino para que el hombre le dé rienda suelta a su carne. Por eso van a amar al anticristo. Al fin, 0 restricciones. Nadie me va a decir que no se puede. Nadie me va a decir que no lo haga. Terrible, ¿verdad? Es lo que el mundo está pidiendo, es lo que el mundo va a tener. Amén. Entiende uno cómo Dios va a tener que sacarnos a algunos del camino, ¿verdad? Para que el anticristo logre establecer eso en la tierra, ¿verdad? Ahora, no nos dejemos llevar por el río de engaño del anticristo aquí y ahora. El Señor nos sacó de este mundo y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros no tenemos nada que ver con el sistema de este mundo. No tengamos comunión, no comulguemos con el sistema de este mundo. Huyamos, apartémonos. Acerquémonos a Dios, llenémonos de Dios, dejemos que la luz de su palabra nos permee, comamos del pan de su palabra y que nuestro sustento sea Él, que nuestra fortaleza sea Él. Hoy más que nunca debemos separarnos de este mundo, separarnos de las cosas de este mundo, ¿sí? Y tener una postura firme, tajante. Nos van a decir cuadrados. Qué bueno, el día que le digan cuadrado, usted cuélguese de la primera lámpara que encuentre y alabe a Dios con todas sus fuerzas. ¿Sabe por qué? Eso significa que usted ya encaja en una ciudad cuadrangular, la nueva ciudad. Amén. Ahora hay algo más con relación a esto. En cuanto a que 666 es número de hombre. Si son tan amables, vamos a ver, bueno, tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Tenía, hagámoslo aquí, un dibujito esquematizado en planta. Ok, aquí estaba la puerta, ¿verdad? Aquí. En el atrio estaba el altar de bronce, la fuente de bronce, y luego aquí estaba esta estructura que se llamaba el santuario. Aquí está la puerta y aquí está la otra puerta. A ver, entonces me faltó. Son 5 columnas acá. 1, 2, 3, 4 acá. Y aquí estaba el altar de oro, aquí estaba el candelero, aquí estaba la mesa con los 12 panes y aquí estaba el arca y el propiciatorio. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ahora, el tabernáculo es un reflejo de la persona del Señor Jesucristo. Es una sombra, tipo o figura. Es un modelo, es una maqueta. Hoy con mi esposa tuvimos que ir a hacer diligencias a algún lado. Y es un edificio que lo acaban de inaugurar porque estaba impecable, nítido.
Y ahí tenían una maqueta. Y por la topografía del terreno no podía uno apreciar todo el edificio. Ella se fue a hacer la diligencia y adivinen qué me quedé haciendo yo. Yo tenía que examinar la maqueta. ¿Y saben qué? Me fui sabiendo cómo es el edificio. Nunca lo recorrí, pero me pusieron la maqueta. Ese es el tabernáculo en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Por eso el pueblo de Israel estaba sin excusa. Dios les reveló al mediador cuando les dio ese tabernáculo. Amén. El hombre aquí, Dios aquí. Bueno, ¿cómo se llama esta estructura que estaba entre el hombre y Dios? Un mediador, ¿no? ¿Ok? El Señor Jesucristo. Bueno, este tabernáculo representa al Señor Jesucristo, representa su estatura espiritual, representa su naturaleza, representa su voluntad. Y encontramos algo. En el atrio encontramos la voluntad de redención del Señor Jesucristo. ¿Necesitamos ser redimidos? Vámonos al atrio. Ahí está la sangre. ¿Sí? En el lugar santo, a través de sus muebles, Dios reveló su voluntad de revelación. ¿Queremos luz? Ahí está el candelero. Y en el lugar santísimo, donde está su presencia, su gloria, Dios puso o reveló su voluntad de satisfacción. La voluntad de Dios es redención, revelación, satisfacción. En ese orden. Luego, si estamos caminando con Dios, siempre, primero, vamos a experimentar un nuevo grado de redención, o de perdón, o de reconciliación. Si queremos nueva revelación. Y es la revelación de Dios la que nos va a traer satisfacción. Amén. Así creó Dios a todas sus criaturas, incluyendo a los ángeles. Pero vino una criatura que se creyó más lista que Dios y corrompió su voluntad. ¿Y saben qué hizo Lucifer? Hagámoslo de esta manera. Pongamos acá, este es Dios, ¿verdad? Redención, revelación, satisfacción. Vino Lucifer y corrompió su voluntad. ¿Y saben lo que hizo? Le dio un giro. Le dio un giro, Lucifer. Y vino Lucifer y en vez de esperar y decir, bueno, pues si Dios no me redime del sitio en el que me puso, yo no voy a buscar salirme de aquí, yo no voy a buscar ser otra cosa que Dios no quiere que yo sea. Yo voy a estar feliz y satisfecho con ser el querubín ungido que cubre y protege las piedras de fuego en el monte de Sión. Ahí me voy a quedar y voy a estar satisfecho, porque es aquí donde Dios me quiere. Si Dios está contento, yo estoy contento. Fin del problema. No. Vino y dijo, Dios está allá en el trono y yo soy aquí su criado. Como que no es justo, ¿verdad? Pero yo no veo que Dios esté redimiendo mi insatisfacción. Entonces voy a buscar la manera para redimirme a mí mismo. Y entonces trazó un plan, ¿verdad? Él estableció una revelación diferente a la de Dios, y su revelación le dijo que si él se sentaba en el trono iba a ser feliz. La verdadera revelación es: si estoy donde Dios me tiene y soy lo que Dios me hizo ser y estoy haciendo lo que Dios me hizo para hacer, voy a estar feliz. Pero no, vino el diablo y dijo, yo no soy feliz, voy a tener que trazar un plan porque no veo que Dios haga algo. Y yo sé, esa fue su revelación. Yo sé que si me siento en el trono, voy a encontrar una satisfacción increíble. Y él buscó redimirse a sí mismo, porque estableció una revelación que le dijo, sentarte en el trono te va a traer satisfacción. Esa revelación era contraria a la de Dios. Nuestra revelación siempre va a ser contraria a la de Dios. Entonces él corrompió su voluntad y puso primero
revelación. Luego que estableció su propia revelación, yo tengo que estar en ese trono. Entonces puso redención y dijo: Dios no me redime por ningún lado, así es que me voy a redimir a mí mismo. En otras palabras, voy a recurrir al método que sea, pero yo tengo que encontrar aquello que mi revelación me dice que me va a traer grande satisfacción. Y entonces, por supuesto, la satisfacción, esto me lo hace y no sé cómo hacer que no me lo haga. A ver, ¿será aquí? No. ¿Será aquí? No. Ahí sigue. Sammy, por favor. Gracias, Sammy. Ok, bueno. Mi revelación me dijo que era ese botón, pero no era ese botón. Entonces Lucifer corrompió su voluntad, y su voluntad ya no está alineada a la de Dios, porque la voluntad de Dios es redención, revelación y satisfacción. La voluntad del diablo es revelación, redención y satisfacción. Siempre que yo disponga, esa no es la voluntad de Dios, es la voluntad del diablo. Gracias, Sammy. ¿Lo ven? Ajá. ¿Por qué comete adulterio la gente? Porque ¿qué le está diciendo su revelación? Yo me estoy privando de algo maravilloso, de algo que me va a traer gran satisfacción. Esa es su propia revelación. Entonces, ¿qué hacen? Dios no se los va a dar. Entonces, adivinen qué. Ahora van a ver cómo se redimen, ¿verdad? No importa a quién lastiman, a quién hieren, no importa qué destruyen, ellos tienen que conseguir aquello que les promete tremenda satisfacción. Bueno, llegan al pináculo y adivinen qué. La satisfacción dura 3 segundos y después, miserables. Ellos y todo su entorno. Esa es la voluntad del diablo. El diablo vino con esta voluntad suya pervertida y vino a corromper la voluntad del hombre. Y Dios hizo al hombre perfecto. Aquí va satisfacción, con una voluntad como la suya. Pero cuando el diablo corrompió la voluntad del hombre se alineó a la del diablo. Y hoy la voluntad del hombre es exactamente igual a la de Lucifer. Primero revelación, después redención y después satisfacción. ¿Lo ven? Hasta que viene el Señor Jesucristo a enderezar nuestra voluntad y a enseñarnos el camino correcto, a edificar su voluntad en nosotros, a medida que el santuario se va edificando en nosotros. ¿Sí? Entonces, movernos bajo nuestra propia soberanía carnal y vivir para hacer lo que yo dispongo, que yo quiero, eso no es la voluntad de Dios. Ya ven por qué. Y tengo un montón de imágenes que me dicen: aquello me va a traer una satisfacción tremenda. Pues no es cierto. Es algo corrupto. Es algo que no funciona así. El diablo corrompió la voluntad del hombre, y la voluntad del hombre se volvió igual que la voluntad de Lucifer. Esto es descrito en 1 Corintios, capítulo 3, verso, empecemos con el 11. Empecemos con el 9 mejor. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo no quiero llegar ahí arriba lleno de madera, heno y hojarasca.
cuando esté delante del fuego consumidor y las llamas eternas, se me va a quemar, se va a hacer cero. Y entonces, ¿qué quedó? El fundamento es Jesucristo, ese no se va para ningún lado. Pero las grandes obras que yo creía haber edificado sobre ese fundamento, si fueron movidas por mi orgullo, se van a quemar porque es madera, heno y hojarasca. Amén. Ahora, la madera, la palabra madera significa un palo, un garrote, algo con lo que yo golpeo, algo con lo que yo me abro paso. ¿Saben de qué habla la madera? De mi orgullo de redención. Del orgullo de redención. Porque hay pleitos y contiendas entre la gente. Porque el orgullo de redención de la gente les está haciendo usar un garrote porque quieren abrirse paso a la fuerza. Quieren conseguir algo a la fuerza, quieren lograr algo a la fuerza. ¿Sí? Porque Dios no está allí, lastiman, hieren, arruinan, pero ¿qué les importa? Porque su revelación les está diciendo que tienen que llegar a aquel pináculo, ¿verdad? Pero esa es la madera. Madera significa garrote en griego. Luego, heno. El heno significa un lugar de pastos verdes, donde apacientan los animales, o un jardín. ¿De qué nos habla el heno? Satisfacción. Heno. A ver. Ahí lo tienen un poco más claro el diagrama. Heno habla de satisfacción. Oh, pastos verdes. Y nuestro orgullo de revelación, ¿cuál queda? Hojarasca. Miren qué apropiado. Hojarasca en idioma griego significa una caña, una pluma de escribiente. Ellos usaban cañas y las mojaban en tinta y con eso escribían en las pieles estiradas y secas de animales en las que escribían, ¿verdad? Así es que ese es nuestro orgullo de revelación. Hojarasca. Madera, heno y hojarasca. El orgullo humano. Por el otro lado, oro, plata y piedras preciosas. A ver, oro, revelación. Plata, redención. Piedras preciosas, satisfacción. Pero la de Dios, ¿verdad? La de Dios. ¿Vamos bien? Espérenme pues, porque todavía no hemos hecho al 666 aquí. Ahora vámonos a Gálatas. Gálatas. Libro de Gálatas. Y el orden en el que vamos a agrupar estas cosas se lo debemos a Dios, que trabajó en la doctora Hicks para revelárselo, ¿sí? Y cuando uno lo estudia, uno dice, Dios mío, solo Dios se lo pudo haber dado. Amén. Pero miren esto. Voy a irme a otra hojita acá. Entonces pongamos acá. Orgullo de, en el caso del hombre, primero es revelación, ¿verdad? Ese es el hojarasca. Orgullo de redención o voluntad de redención, eso es madera. Y satisfacción, eso es heno. Ahora, si nos vamos a Gálatas, capítulo 5, verso, leamos desde el 14. No me pude aguantar incluir esos. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está buenísimo, ¿verdad? Ajá. Miren, somos movidos por nuestro orgullo de manera tan automática que ni cuenta nos damos. Y todo el tiempo que estamos haciendo por nuestro orgullo de redención, devorándonos los unos a los otros, ¿verdad? Viendo cómo acabamos con el otro. ¿Por qué? Porque mi revelación me dice que mientras tú estés en mi camino, yo no voy a ser
satisfecho, entonces tengo que devorarte para quitarte del camino, ¿verdad? Ok, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es buscar la voluntad de Dios, que es redención. Una vez la sangre llega y el perdón llega, porque yo me humillé, porque yo me convertí en un sacrificio vivo, agradable al Señor, entonces llega su revelación. Entonces sé cuál es la voluntad de Dios, sé que quiere, estoy en su voluntad, hago lo que Él dice, encuentro satisfacción. Estoy feliz. Amén. ¿Pero qué es andar en la carne? Primero revelación. Primero revelación. Yo digo que tiene que ser aquello o que tiene que ser lo otro. ¿Sí? Yo pienso, es que yo pienso, ¿verdad? Y yo pienso que aquello me va a traer gran satisfacción, pero aquello está allá y yo estoy acá. Así es que mi orgullo de redención me dice, yo tengo que ver cómo me redimo a mí mismo y cómo me abro camino para de estar aquí, pasar a estar allá. Y agarro mi garrote, ¿verdad? Mi madera. Y hay de aquel que se me ponga en el camino, ¿verdad? ¿Lo ven? Estamos viendo cómo funciona el ser humano. Muy bien. Ahora, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y qué bueno, la carne quiere hacer su voluntad, pero ahí está el Espíritu de Dios para redarguirnos, para reprendernos. Media vez no lo apaguemos y no lo contristemos y no blasfememos, ¿verdad? Ok, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, ¿verdad? Herejías o error, envidias, homicidios, borracheras, orgías, en otras versiones dice banqueteos, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios? El reino de Dios es la nueva ciudad. ¿Por qué no la van a heredar? Ok, son las obras de la carne. Solo tratemos de ser un poquito más técnicos. A ver, ¿se acuerdan cuando eran niños? Todo eso es así, pero miren, ¿se acuerdan cuando eran niños? Probablemente tenían un juguetillo similar al que voy a describir. Era una tablita y había unas piecitas de plástico, un martillo y una tablita con agujeros de diferente forma. Uno era redondo, el otro era cuadrado, el otro era una estrellita y el otro era un triángulo. Y aquí tenían figuritas de plástico que correspondían a esas formas, ¿verdad? A ver, el primer orificio es redondo. ¿Qué figura tenemos que agarrar? La redonda. El segundo orificio es cuadrado. ¿Qué figura tenemos que agarrar? La cuadrada. Y si la figura tiene la forma del espacio correspondiente, va a encajar sin ningún problema. Pero si la pieza que estamos tratando de hacer encajar dentro de ese espacio no tiene la forma que el espacio tiene, no va a encajar ni que le pasen una aplanadora encima. Por eso es que estas cosas no entran en la nueva ciudad, no encajan. La voluntad de Dios es redención, revelación y satisfacción. Así trazó Él el tabernáculo, ¿sí? Pero la voluntad humana o el orgullo humano es revelación, redención y satisfacción. Esto no encaja con esto. Esto va a tener que cambiar, porque les prometo que esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar solo por usted o por mí. Esto permanece inmutable. O sea, usted no pretenda que Dios se va a adaptar a usted.
y que va a adaptar su nueva ciudad a usted y va a modificar todos sus planes y todos sus propósitos por usted. No, creo que los que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿verdad? Si queremos encajar en algún lado. Ahora solo mire esto, voy a usar otro color para que sea un poquito más gráfico acá. El orgullo de redención, a ver, o la madera. No, hagamos, el primero es revelación. Ok, idolatrías, hechicerías, celos, contiendas, disensiones, herejías. Ok, hagamos el orgullo de satisfacción. Adulterios, fornicación. A ver, ahí me lo están dictando. Inmundicia, lascivia, borracheras y banqueteos, o aquí dice orgías en la versión 60. Ok, digamos banqueteos. Banqueteos. Ahora, eso no es que le guste comer cosas ricas. No, es que abuse, pues, ¿verdad? Y el orgullo de redención es enemistades. Y estuve corroborándolo en el idioma hebreo, pero la palabra iras es muy interesante. En el idioma hebreo, ragaz, y puede significar dos cosas. La palabra significa encenderse en ira o llenarse de furor. ¿Alguna vez ha sentido usted una ira? ¿Cómo describiría usted eso? ¿Caliente o frío? Caliente. Pero interesantemente esa palabra también significa estremecerse de temor. ¿Alguna vez ha sentido temor? Y hasta le castañuelean los dientes. ¿Cómo se siente ahí, caliente o frío? Frío. Entonces mire qué interesante. Iras pueden ser tanto calientes como frías, o esta palabra que tradujeron ira, ¿verdad? Ese pues, pleitos, envidias, homicidios. A ver cuánto suma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, la ira tiene esos dos lados, caliente y frío. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no podemos escaparnos del número 6, ¿verdad? Y el anticristo va a venir a reflejar la plenitud de la corrupción humana. Por supuesto, él va a ser humano, pero el dragón es el que le va a dar todo su poder y todo su trono, y su obra es por su advenimiento es por obra de Satanás, dice 2 de Tesalonicenses. Va a ser todo un personaje, ya lo hemos estudiado, no me meto a eso ahorita, ¿verdad? Lo que estoy tratando de enfatizar es el número 6. Miren con cuánta facilidad nos dejamos nosotros gobernar por nuestra humanidad caída, el lado corrupto de nuestra humanidad, por una voluntad que no está alineada a la voluntad del Señor Jesucristo. Ese es el número 6 operando, ¿verdad? Ahora, si unimos nuestra voluntad a la del hombre perfecto, el Señor Jesucristo, vamos a tener un 7. Pues Él va a ser el 7. Si unimos el 6 con el 7, entonces vamos a tener un 13. Y 13 es el número de la esposa del Cordero, ¿verdad? Por eso en la Biblia hay 13 acrósticos alfabéticos. Y hay 13, ¿cómo se llama? Instrucción masquil. Hay 13 masquilim en el libro de los Salmos. 13 es instrucción especial para la esposa del Cordero. Amén.
Para que vean, no nos podemos escapar del significado de los números en la Biblia, ¿verdad? Pero ahí tienen ustedes, el 6 representa la humanidad. Por supuesto, según el contexto, puede hablarnos del lado humano del Señor Jesucristo, como en el tabernáculo. Pero también nos habla del lado caído de la humanidad. Y eso es lo que va a estar manifiesto en toda su plenitud en el anticristo. Y es lo que se mueve en el sistema del anticristo. El sistema del anticristo es lo que está posesionándose del mundo. Y por eso pueden ver ustedes la voluntad humana de cabeza. O sea, ¿en qué cabeza caben las cosas, los argumentos que usa la gente hoy en día para justificar cosas que son totalmente contrarias a la naturaleza? Ya no digamos a la ley divina. Pero dan la vida por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa cosa ya permeó. Y como eso les da total libertad a los deseos de la carne, están felices, porque miren qué satisfacción la que encontramos nosotros aquí, ¿sí? El anticristo va a venir con la plenitud de la voluntad humana totalmente al descubierto, pero eso ya lo vemos nosotros operando, ¿verdad? Ya lo vemos operando. Por eso seamos celosos, temerosos de Dios, amemos a Dios con todo el corazón, pero ya no absorbamos toda esa doctrina que nos está dando el mundo, ¿sí? Miren, ¿cuánto tiempo pasamos viendo televisión, viendo películas o viendo quién sabe qué cosas en el internet? Y probablemente pasamos más tiempo asimilando toda esa doctrina del diablo que asimilando la doctrina del Señor Jesucristo al leer su palabra y al escuchar prédicas. Tengamos cuidado, porque si lo que queremos es el sistema del anticristo, pues nos vamos a quedar aquí para disfrutar de la persona del anticristo todo lo que querramos. Tiempo para elegir bien todavía tenemos, pero ya no queda mucho. Elijamos bien, apartémonos de las cosas, de toda esa corrupción. Amén. Nos conviene. Son religiosidades y como dicen, legalismos. Ay, qué legalista es mi iglesia. Ay, si usted cree que estamos hablando en esos términos, por favor, despierte. Estamos hablando de principios espirituales. Amén. Principios. Y se trata de la luz contra las tinieblas. Punto medio no existe. La luz o las tinieblas. Así es que hagamos nuestra elección de una buena vez. Los dividendos que vamos a cosechar son eternos. Además del gozo de caminar con Dios en esta tierra, qué maravilla, nada se compara. Amén. Y si Dios está feliz con nosotros, nosotros vamos a sentir esa satisfacción por dentro. Bueno, ahí tienen, están servidos con el número 6. Tuvieron suficiente del anticristo. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle a Dios la gloria, vamos a bendecir su nombre y vamos a darle gracias por el privilegio de haber sido hechos hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Qué privilegio el que tenemos como cristianos. ¿Saben qué significa que somos cristianos? Significa que tenemos a Cristo viviendo dentro. Significa que hemos sido trasladados pues del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Vivamos como tales, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por abrirnos tu palabra una vez más. Señor Dios, por tocar nuestro corazón, nuestra mente con la luz de la verdad. Padre Santo, bendito Dios, oro que tu palabra dé mucho fruto en nuestros corazones. Oro que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, trabajes en nosotros, Señor Dios, y nos pongas en el camino correcto. Genera, Señor, en nuestro corazón un nuevo celo, un nuevo amor, un nuevo deseo por ti, por agradarte, por buscar ser como tú. Y Señor, danos la voluntad para separarnos de las cosas de este mundo. No importa cuán recio esté gritando el mundo, no importa cuánto haya permeado el mundo al mundo cristiano. Señor Dios Santo, ábrenos tu palabra y haznos alinear nuestra voluntad a la tuya.
Afirmamos nuestra elección por ti, Señor. Limpia nuestra voluntad, sana nuestra voluntad, endereza nuestra voluntad y ayúdanos a producir mucho fruto apacible de justicia para ti, Señor. Apártanos de este mundo y de su sistema y acércanos, atráenos aún más a ti, Señor. Haznos entender que la única verdadera satisfacción la encontramos en ti, en tu voluntad, dentro de los confines de tu ley moral, Señor. Padre, gracias, Padre, por darnos luz, por darnos dirección, por darnos instrucción. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias por tu voluntad para nosotros. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Gracias, 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 Padre. Santificado sea tu nombre.